Siempre pensé que estas historias de fantasmas y cosas sobrenaturales eran pura invención. Hasta esa noche. Trabajo como sepulturero en el cementerio de la ciudad y, a decir verdad, estaba acostumbrado a la tranquilidad de las primeras horas de la mañana allí. Era poco después de medianoche, las puertas ya estaban cerradas y el único sonido que me hacía compañía eran mis propios pasos. Pero de repente oí un ruido extraño. Sonaba como si alguien hubiera saltado el muro y caído al otro lado. Cogí mi linterna inmediatamente. Pensé que podría ser un ladrón. Desafortunadamente, no era raro que la gente intentara robar objetos de valor de las tumbas. Empecé a iluminar todo, lápidas, rincones más oscuros, pero no encontré a nadie. Pensé que debía estar volviéndome paranoico y decidí regresar a mi pequeña sala de descanso. Pero cuando me acomodé de nuevo, oí un sonido que me dio escalofríos. Era llanto, suave, amortiguado, pero tan triste que parecía que el dolor salía de él. Volví a coger la linterna y fui en busca de ese sonido. Caminé hasta la parte trasera del cementerio, donde el pasto es más alto y la oscuridad es más densa. Y allí estaba ella, una mujer agachada. Desde la distancia pensé que podría estar haciendo alguna magia extraña, ¿sabes? No es tan raro como te podrías imaginar. Pero cuando me acerqué, me di cuenta de que estaba enterrando un pequeño animal. Era un gato, blanco, con un pelaje suave y hermoso, y sus ojos brillaban a la luz de la linterna como faros. Ella se asustó cuando me vio. Era una muchacha joven y hermosa, de cabello negro que le caía sobre los hombros, piel muy pálida y ojos color avellana llenos de tristeza. Temblando comenzó a explicar. Dijo que un conocido suyo enterró al cachorro en el cementerio y pocos días después el animal regresó a casa. Para ser honesto, casi me reí de eso. Pensé que era una locura. Pero cuando vi el dolor en su rostro, me mordí la lengua. Dejé que lo enterrara allí mismo, en un terreno que ya no se utilizaba. Antes de irse, se arrodilló y murmuró unas palabras que no pude entender. Entonces me dio una sonrisa triste, me dio las gracias y desapareció. En la noche, dejando atrás solo el viento y una extraña sensación que no podía explicar. Esa noche cambió algo en mí. Me hizo preguntarme si lo que siempre pensé que era una tontería. Tal vez no lo fuera tanto después de todo. Para mantener a raya el frío y los pensamientos, cogí mi botella de cachaza del armario. Siempre lo dejo allí para relajarme. Ayuda a pasar las horas en el silencio del cementerio. Tomé unos sorbos, extendí mi mat y me acosté a tomar una siesta. No sé cuánto tiempo pasó, pero me desperté, sobresaltado. Un sonido extraño, difícil de identificar al principio. Pero pronto me di cuenta. Eran maullidos de un gato. En realidad esto era común allí. Muchos gatos y animales abandonados deambulan por el cementerio por la noche. Pero el ruido era fuerte. Sonaba como una mala pelea. Me levanté enojado, cogí una botella de agua para ahuyentar a los animales y fui a la puerta. Pero cuando lo abrí, silencio total. Nada. No hay gatos alrededor. Pensé que estaban asustados por el ruido, pero tan pronto como cerré la puerta, el maullido regresó, aún más fuerte. Parecía que estaban afuera. Fui a la ventana de la sala y miré, pero no vi nada. Sin embargo, algo llamó mi atención. Una sombra blanca pasó rápidamente entre los callejones y desapareció. Decidí salir y echar un vistazo a todo. Caminé con la linterna mirando cada rincón. Y ahí fue cuando vi el mismo lugar donde aquella muchacha había enterrado al gato. Estaba perturbado. Me pareció extraño. ¿Había regresado esa mujer para desenterrar al gato? Estaba pensando en ello, tratando de entender, cuando de repente escuché un maullido justo detrás de mí. Me giré inmediatamente con el corazón en la boca, y lo que vi me hizo temblar de la cabeza a los pies. Encima de una de las tumbas, inmóvil, había un gato blanco, igualito al que había enterrado. No tuve ninguna reacción. El suelo parecía haber desaparecido bajo mis pies. Él me miró fijamente, pero no era una mirada cualquiera. Sus ojos eran rojos, brillando como fuego en la oscuridad de la noche. Fue como si estuviera mirando directamente a mi alma. Había algo en esa mirada, algo que no parecía de este mundo. En ese instante, todo lo que pensaba sobre lo sobrenatural se derrumbó. Escepticismo desapareció. Fue real. Y por muy asustado que estuviera, también sentí una extraña curiosidad, como si una parte de mí quisiera entender qué estaba pasando. Me quedé allí, de pie, apenas respirando, mientras el gato mantenía su mirada fija en mí. Después de unos segundos que parecieron una eternidad, bajó de la tumba con toda la calma del mundo.
Caminó hacia la puerta del cementerio con pasos lentos, casi elegantes, y desapareció en la oscuridad como si nunca hubiera estado allí. Todo lo que quedó fue el sonido de pequeños pasos y una extraña sensación en el aire. El resto de la noche fue una pesadilla. Ya no podía dormir ni calmarme. Mi cabeza no paraba. Intenté encontrar alguna explicación lógica, algo que tuviera sentido. Pudo haber sido el alcohol o miedo, pero en el fondo sabía que había sido real. Cada sombra me hacía saltar. Cada ruido se convertía en motivo de escalofríos. Cuando finalmente salió el sol, ya había terminado. Salí del cementerio lo más rápido que pude. Solo quería volver a casa, olvidarme de todo y tratar de convencerme de que todo era solo. Una ilusión, algo que mi cabeza cansada tenía reservado para mí. Cuando llegué a mi pequeño apartamento, sentí una sensación de alivio. Me di una ducha muy caliente, tratando de lavar no solo la suciedad de la noche, sino también esos extraños recuerdos. El agua me ayudó a relajarme. Me acosté en la cama y me quedé dormido casi al instante. Necesitaba descansar, porque la noche siguiente tendría que volver allí. La otra noche, ya era muy tarde, pasadas las 3 de la mañana, y estaba haciendo mi última ronda. El silencio era tan pesado que parecía que el cementerio respiraba por sí solo. Fue entonces cuando lo vi. Otra vez. El mismo gato blanco. Pero esta vez no estaba lejos. Él vino a mí. Sentí mariposas en el estómago. Cogí una pala que estaba apoyada sobre una tumba, temeroso de que me atacara. Pero para mi sorpresa el pequeño animal parecía tranquilo, manso. Y fue entonces cuando noté algo curioso. Llevaba un collar. Me acerqué un poco más y al iluminar con la linterna vi un pequeño cartel colgado. Decía Dexter, seguido de un número de teléfono. En ese momento pensé que podría estar perdido. Quizás fue solo una coincidencia que se pareciera tanto al otro gato. Recogí al pequeño animal y lo llevé conmigo a la sala de estar. Se acurrucó allí en silencio. Se quedó conmigo hasta el amanecer. Mi idea era llamar a ese número lo más pronto posible, para avisar al propietario. El gato estaba bien cuidado, parecía tener un hogar. Today on the show, we're diving into the world of economic indicators. These are the numbers that tell us how the economy is doing, things like GDP, unemployment rates, and consumer confidence. But what do these indicators really mean? How are they calculated? And how should we interpret them? We'll break it all down for you with the help of some experts to make sense of the numbers that shape our world. Tan pronto amaneció, decidí ir a la dirección que me dieron con ese número. Estaba decidido a resolver ese misterio, incluso con el miedo todavía apoderándose de su pecho. Fui con el gato en mi regazo. Estaba tranquilo, como si supiera que volvía a casa. Cuando llegué allí, aplaudí frente a una casa sencilla. Una señora apareció en la puerta, pero lo que pasó después fue aterrador. Cuando vio al gato, su expresión cambió por completo. Aquella mujer pasó de la curiosidad a estar completamente paralizada. La señora miró fijamente al gato y pareció reconocerlo. Y lo más extraño, el animalito también reaccionó, maullando suavemente y acercándose como si la conociera desde hacía mucho tiempo. Todo me pareció muy extraño y decidí contar lo que había pasado. Dije que encontré al gato caminando cerca del cementerio y que parecía perdido. Ella estaba visiblemente conmocionada. Entonces respiró profundamente y dijo algo que me puso los pelos de punta. Mi señor, ese era el gato de mi hija, pero murió hace unos días. Me quedé allí, tratando de comprender. La señora continuó con los ojos llenos de emoción. Él era su compañero desde que falleció su madre. Eran inseparables. Esto no puede ser real. Tratando de encontrarle alguna lógica, pedí ver una foto de la hija. Quería asegurarme de que estábamos hablando de la misma persona. Ella entró y regresó con una foto en sus manos. Cuando miré, sentí que mis piernas se debilitaban. Era ella, la misma chica que había visto en el cementerio aquella extraña noche, la misma que había enterrado al gato con sus propias manos. No podría ser una coincidencia. Fue real. Me quedé atónito. Sin saber qué decir, simplemente asentí. La señora también parecía no entender nada, pero recibió al gato con cariño, emocionada y todavía tratando de procesar todo. Después de ese día, algo cambió en mí. El mundo parecía diferente, más adentro, más misterioso, como si de repente viera algo que siempre había estado ahí, pero que nunca antes había notado. Y aprendí una cosa: hay muchas cosas entre este mundo y el otro que no entendemos, pero que existen. Pasaron los días.
El cementerio parecía haber vuelto a la normalidad, o al menos lo más cerca posible de ella, después de todo lo que había pasado. Estaba terminando mi turno, cerrando la puerta de hierro cuando vi, a lo lejos, una figura. Una mujer con el cabello largo, suelto al viento, era ella, la misma joven. Pero había algo diferente. Ella parecía en paz. Había una sonrisa tranquila en su rostro, muy diferente de la tristeza que recordaba. Ella me miró durante unos segundos. Sus ojos brillaron suavemente, como si le agradecieran en silencio. Luego, sin decir nada, se dio la vuelta lentamente y caminó hacia el interior del cementerio. Con cada paso desaparecía entre las sombras y las lápidas. Y extrañamente, en mi lugar de miedo, sentí paz. Una extraña calma se apoderó del lugar. En ese momento lo entendí. Quizás había venido a decir adiós. Tal vez, de alguna manera, había logrado devolverle a su hija algo de la alegría perdida. Su sonrisa parecía decirlo todo. Fue un gracias silencioso. Una despedida. Un alivio. Cuando los últimos rayos del sol desaparecieron y la oscuridad volvió a dominar el cementerio, me quedé allí reflexionando. Pensé en la vida, en la muerte y en todo lo que va más allá de lo que podemos ver. Me sentí parte de algo más grande, algo que no entendemos, pero lo sentimos. Unas noches después ocurrió algo nuevo. El silencio solo lo rompía el sonido de mis pasos. La luna llena iluminaba el cielo y las sombras entre las lápidas parecían moverse. Era casi medianoche cuando vi a una mujer apoyada contra la puerta. Ella era hermosa, alta, con cabello negro que caía en ondas hasta la mitad de su espalda. La piel clara contrastaba con los labios rojos. Llevaba un abrigo largo negro que hacía que todo en ella fuera aún más misterioso. Con voz suave me llamó. «Por favor, necesito entrar. Quiero visitar la tumba de alguien». Sus ojos nunca dejaron los míos. Parecían hipnotizar. Me pareció extraño. Era demasiado tarde para los visitantes. Manteniendo la cortesía respondí. «Señora, el cementerio ya está cerrado. Será mejor que vuelva mañana durante el día». Pero ella dio un paso adelante. Se acercó a la puerta. Sonrió de una manera que parecía ensayada pero atractiva. Y se inclinó un poco, dejando que la luz de la luna dibujara cada detalle de su rostro, como si supiera el efecto que estaba causando. «Por favor, solo serán unos minutos. Es muy importante para mí». Antes de que pudiera responder, ella hizo un gesto inesperado. Se desabotonó suavemente el abrigo oscuro que llevaba y lo dejó deslizarse por sus hombros hasta que cayó suavemente al suelo. Debajo llevaba únicamente una prenda ajustada de encaje, que parecía cuidadosamente elegida para acentuar cada detalle de su esbelto cuerpo. La luz de la luna proyectaba sombras sobre su piel pálida, creando un contraste casi hipnótico. Mi corazón se aceleró. La combinación del misterio que desprendía, su mirada intensa y esa apariencia tan improbable para el lugar y la época me dejaron completamente desarmado. En un momento de impulso, sin entender muy bien por qué, giré la llave y abrí la puerta. Ella sonrió una sonrisa enigmática, a medio camino entre la gratitud y algo más. «Gracias», susurró ella con voz baja y dulce. Mientras caminábamos entre las lápidas, el silencio de la noche parecía espesarse a nuestro alrededor. El susurro de las hojas secas bajo nuestros pies se mezclaba con el sonido del viento entre las tumbas. «¿A quién viniste a visitar?», pregunté intentando comprender mejor sus intenciones. Ella dudó por un momento y luego susurró el nombre de un hombre. Lo reconocí. Había sido enterrado allí unas semanas antes. La llevé a la tumba. Ella caminaba a mi lado con pasos decididos, llevando un bolso negro muy lleno. La forma en que la sostenía me hizo sentir un poco incómoda. Había algo allí que no eran solo flores. Cuando llegamos a la tumba, ella se arrodilló y abrió la bolsa. De allí sacó velas de colores, incienso y una pequeña olla de barro con algo extraño dentro. Mi instinto de seguridad se activó. «¿Qué estás haciendo?», pregunté con la voz tensa, intentando mantener el control. Se volvió hacia mí con una mirada intensa, casi hipnotizante y una leve sonrisa en los labios. «Necesito hacer un trabajo. Un ritual. Si me ayudas, entonces te cuidaré bien». Quedé quieto, sorprendido de la naturalidad con la que lo dijo. Había algo en su presencia que hacía que pareciera que el tiempo y el lugar ya no importaban. Di un paso atrás sin decir nada y simplemente observé. Ella comenzó el ritual. Murmuró palabras en un idioma que no entendía, mientras trazaba símbolos en el suelo con las velas y el incienso. El humo se elevaba suavemente,
fragante y extraño, como si el aire mismo estuviera siendo moldeado por su voluntad. Después de unos minutos se levantó, caminó hacia mí y puso una mano ligera sobre mi hombro. Ya terminé. Has sido un buen chico. Ahora podemos relajarnos. La brisa nocturna jugaba con su cabello mientras ella me miraba profundamente. ¿No te gustaría un lugar más privado? Traje algo para beber, dijo con un brillo sugerente en los ojos. Dudé. Una parte de mí todavía estaba tratando de comprender qué estaba pasando, pero la otra parte solo quería dejarse llevar por la corriente de esa noche impredecible. Podemos ir a la sala de descanso. Es pequeña, pero está apartada. Allí podemos hablar tranquilamente. Ella sonrió satisfecha y caminamos juntos por los silenciosos callejones del cementerio, con la extraña sensación de que lo que estaba a punto de suceder en esa habitación no se parecía a nada de lo que había experimentado antes. Al llegar al lugar de la tumba, mis ojos captaron algo que no había notado antes. Allí, justo al lado de la lápida, donde antes solo había tierra removida y unas cuantas hojas, ahora había un collar, el mismo collar con el extraño símbolo que había visto a la mujer llevar discretamente alrededor de su cuello. Me agaché para recogerlo. Era fresco al tacto, con una piedra oscura en el centro, rodeada de un metal oscurecido, antiguo, casi medieval. Tan pronto como lo toqué, una punzada recorrió mi cabeza, no de dolor, sino de recuerdo. Un destello fugaz de la noche anterior. La mujer de pie frente a la tumba, con los ojos cerrados, murmurando palabras en un idioma olvidado. La piedra de su collar brillando débilmente a la luz de la luna. Tragué saliva con fuerza. Nada de esto. Parecía normal. Miré a mi alrededor buscando alguna señal de ella, pero no había huellas, ni sombras, ni eco de su presencia. Solo el silencio del cementerio y la pálida luz del amanecer tiñendo de oro las lápidas. Regresé a la sala de descanso, la botella de vino todavía sobre la mesa, su copa intacta, como si nunca la hubieran levantado. Solo el mío mostraba signos de uso. La vieja radio zumbó sola por un momento. Un ruido estático que me heló hasta los huesos. Algo en esa mujer era diferente, y ahora yo estaba involucrado. En los días siguientes traté de encontrar alguna pista. Llamé al número de la funeraria que se había encargado del entierro del hombre que ella dijo que estaba visitando. Nada. No hay registro de visitas, ni siquiera de familiares. Nadie la reconoció. Su nombre nunca fue mencionado por nadie relacionado con el fallecido. Fue solo cuando regresé a la tumba días después que noté un nuevo detalle. Discretamente grabado en la parte inferior de la lápida, debajo del nombre del difunto, había algo que antes no estaba allí. 3 extraños símbolos en bajo relieve, casi imperceptibles al tacto. El mismo tipo de símbolo que había visto brevemente en el collar que había dejado atrás. Desde aquella noche nunca más la volví a ver. Pero a veces durante mis rondas nocturnas huelo su perfume en el aire. Dulce, profundo, un poco picante, como el vino que bebimos juntos. Y en el amanecer más tranquilo, cuando el viento deja de soplar y hasta los insectos enmudecen, oigo pasos. Ligeros, elegantes, femeninos, como si alguien caminara entre las tumbas buscando algo, o alguien. Fueron a una de esas fiestas que les encantan a los jóvenes. Música alta, bebidas baratas y mucha gente desconocida. La fiesta tuvo lugar en una granja cerca del Camino Viejo. Un lugar remoto que ya tenía fama de extraño, pero a nadie le importó cuando el alcohol empezó a hacer efecto. Esa mañana, alrededor de las 3 de la mañana, Rafael envió un mensaje, de voz a su madre. «Oye, mamá, no pasa nada. La fiesta va genial, volveremos pronto. No te preocupes, ¿vale?» Fue la última vez que alguien escuchó su voz. A la mañana siguiente, doña Cida estaba sentada en el porche esperando. El sol ya está alto y nada de ambos. Llamó. Envió mensajes de texto, intentó comunicarse con sus amigos. Nada. Su corazón ya sabía lo que su mente se negaba a aceptar. Llamó a la policía. Las búsquedas comenzaron el mismo día. Registraron el camino, la finca, los alrededores. Encontraron su coche abandonado en un camino de tierra, no lejos de la puerta trasera del cementerio de São Cristóvão. La puerta del coche estaba entreabierta. En el asiento del pasajero, el celular de Camila tenía la pantalla quebrada. Se oían pasos que se dirigían al cementerio, pero ninguna señal de regreso. Parecía como si simplemente hubieran desaparecido allí. Los perros rastreadores se detuvieron a la entrada del cementerio. Aullaban inquietos. Los agentes de policía comentaron que el lugar se sentía demasiado pesado, como si el aire fuera más denso. A mí mismo me llamaron para acompañar al equipo de búsqueda dentro del terreno, y lo que vi allí esa mañana nunca se lo conté a nadie.
Entre las lápidas encontramos una vela aún encendida, incluso con el fuerte viento. A su lado una flor, marchita, una camisa que perteneció a Rafael y un anillo de plata con el nombre Camila grabado en su interior. Nadie, sin huellas, ninguna explicación. La lápida donde se dejaron estos objetos era la misma que años antes había pertenecido al hombre de la tragedia con la mujer. La del collar, la botella de vino, los ojos que parecían mirar directamente al alma. Desde ese día, Rafael y Camila nunca más fueron vistos. Ninguna pista, nada. Desaparecieron como si nunca hubieran existido. La policía cerró el caso, pero la señora Sida, ella sigue viniendo aquí cada semana. Deje siempre una vela, encendida. Siempre se sienta en el mismo banco. Siempre mira al vacío, como si esperara oír pasos provenientes de la niebla. Y yo, Cristóbno, un viejo sepulturero con el alma cansada y el corazón herido, todavía estoy aquí, testigo de las historias que nadie cree, guardián de los secretos que la tierra esconde, pero que a veces, al amparo de la oscuridad, deciden volver a la superficie. Así que os dejo con esto. No fueron los primeros. Y créanme que no serán los últimos. Porque aquí en el cementerio de San Cristóbno lo que entra, a veces no sale. Y si así fuera, nunca volvería a ser lo mismo. Hay historias que aún necesitan ser contadas. Algunas que vi con estos ojos cansados. Otras que hasta el día de hoy pretendo no haber visto. Pero si tenéis el coraje de seguir escuchando, estaré aquí, en el próximo vídeo, esperando por ti. Deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita, porque la próxima noche fría te contaré otra historia que te hará tener miedo de apagar la luz. Hasta entonces, cuidado con aquellos que os llaman desde la oscuridad. No siempre es quien esperas.